Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios me los proteja, es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos en esta gloriosa mañana de escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Y esta mañana voy a estar hablando a la carta a los Efesios en el nombre del Señor. Y pues queremos que Dios nos guíe a toda verdad y a todo conocimiento. Aleluya. Porque tenemos que estar bien percibidos de la palabra del Señor, bien enterados de la palabra del Señor, para que nadie nos engañe, hermanos. Aleluya. Está muy bien. Gloria al Señor. Y tenemos que confiar en Dios en estos tiempos en que vivimos. Como Él dijo, sin Él nada podemos hacer, hermanos. Pero con Él todo es posible. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Es de suma importancia. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, aquí estamos delante de tu presencia. Venimos con corazones contritos y humillados, Señor divino, para que tengas misericordia en nosotros, nos perdones nuestras transgresiones, iniquidades, concupiscencias, Señor bendito. Y Señor, nos dé sabiduría de lo alto y fuerzas de tus fuerzas, Señor bendito Salvador, para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo y permanecer firmes y fieles a tu palabra. Señor, bendice el hogar de cada oyente y su respectivo círculo familiar. Es mi deseo, Señor. Los pongo en tus manos y me pongo en tus manos también. Úsame como instrumento tuyo para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado, Señor bendito. Tu nombre sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces voy a dar lectura, hermanos, a las 3 lecturas que siempre doy al comienzo de nuestras clases los domingos en la mañana, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Porque es de suma importancia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Y luego Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria a Dios. Y pues voy a leer, ¿verdad?, porción de el capítulo 4 del libro de Efesios. Gloria a Dios. Y habla de la unidad del Espíritu, hermanos. Gloria al Señor. Capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, Pablo hablando, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese nomás. Y luego Efesios 6, capítulo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Es la palabra de Dios. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Comenzamos hoy, estimados oyentes, ¿verdad? Nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y el autor pues se identifica inmediatamente en Efesios 1:1, ¿verdad? Identifica al autor del libro de Efesios como el apóstol Pablo. La fecha de su escritura, el libro de Efesios fue escrito muy probablemente entre los años 60 y 63 después de Cristo. ¿Está muy bien? Y pues Pablo deseaba que todos los que anhelaban una madurez a semejanza de Cristo, pues recibieran esta carta, este escrito, hermanos. Y el libro de Efesios describe la disciplina necesaria para convertirse en verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes en el nombre de Dios, ¿no? Y por otra parte, hermanos, mire, un estudio de Efesios, de esta carta, ayudará a fortalecer y establecer al creyente, bendito sea el Señor, para poder cumplir con el propósito y el llamado que Dios tenga para nosotros. Gloria a Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Y el objetivo de esta epístola, pues es confirmar y equipar a una iglesia madura. ¿Está muy bien? Y aquí se presenta una perspectiva balanceada del cuerpo de Cristo y su importancia en la economía de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Ahora, mire, Éfeso era una ciudad principal de Asia Menor y probablemente de toda la sección oriental del Imperio Romano. Fíjese nomás. Y solo era superada por Roma. Y había sido fundada, hermanos, en el año 2000 antes de Cristo por los hititas. ¿Está muy bien? Hittites en inglés, ¿verdad? Fue lo que llamaríamos una ciudad oriental asiática, ¿verdad? Hasta el año 1000 antes de Cristo, cuando entraron los griegos allí y tomaron el control. Allí uno podía ver una mezcla del este y del oeste. Está muy bien. Y por un largo periodo de 2500 años, pues Éfeso fue una de las ciudades más grandes del mundo. Tenía un puerto que hoy ya no existe, ¿verdad? Y se encuentra actualmente obstruido por sedimentos y el mar se encuentra a varios kilómetros de esta ciudad. Ahora, cuando Pablo fue a esa ciudad, al entrar al puerto y desembarcar, se bajó del barco allí, ¿verdad? Se encontró allí con una calle muy hermosa de mármol blanco y quedó muy impresionado. Era una calle muy ancha y el mármol para su construcción había sido traído de las canteras del monte Prión. Y pues quedó muy impresionado, hermanos, gloria al Señor. No había, en otras palabras, no había visto él cosa semejante anteriormente. Y pues el templo de Diana, ¿verdad? En Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y fue el mayor templo griego jamás construido, hermanos. 4 veces más grande que el Partenón, fíjese nomás, pero muy similar a él. ¿Está muy bien? El arte y las riquezas de los ciudadanos de Éfeso contribuyeron a su embellecimiento. Gloria al Señor, era una ciudad bella, hermanos. Tenía 127 hermosas columnas, ¿verdad? Algunas de ellas artísticamente talladas y pintadas. Fíjense nomás, aleluya. Y el templo pues también guardaba grandes obras de arte,
¿verdad? Como por ejemplo, ahí tenían un cuadro que representaba a Alejandro el Magno, ¿verdad? Alexander the Great, arrojando un rayo ahí en el nombre del Señor, ¿verdad? Y dentro de ese hermoso templo pues se encontraba el ídolo de Diana. Era la concepción oriental de la diosa de fertilidad. Era un ídolo de madera, vulgar, ¿verdad? Con muchos pechos. A la sombra de este templo tenían lugar todo tipo de prácticas inmorales. Que Dios tenga misericordia. Ahora, con la fabricación de santuarios o templecillos de plata, hermanos, que todos los visitantes se llevaban como recuerdo, se había desarrollado un floreciente comercio allí, ¿verdad? Gloria a Dios, que proporcionaba grandes ganancias a los fabricantes. Y aquí, así que esa fue la ciudad a la cual Pablo llegó. Yo nomás les quise dar una descripción, ustedes pueden leer los libros seculares también, aleluya, para que se den cuenta, ¿verdad? Gloria al Señor, así como cuando estamos leyendo la palabra del Señor, gloria a Dios. Está muy bien. Cuando llegó, ¿verdad? Y primero se dirigió a la sinagoga y allí halló valientemente por espacio, ¿verdad? Allí habló, gloria al Señor, valientemente por un espacio de 3 meses y luego fue a la escuela de Tirano y allí continuó por 2 años. Dice Hechos 19:10, de manera que todos los que habitaron en Asia, judíos y griegos mezclados ahí, ¿verdad?, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo les habló a todos, no se avergonzó del santo evangelio, porque es potencia de Dios para aquel que cree en él. Este fue probablemente, hermanos, el momento culminante del trabajo misionero de Pablo. Él consideró a Éfeso como su gran oportunidad y se quedó allí más tiempo que en cualquier otro lugar. Los habitantes de Éfeso escucharon más enseñanza bíblica de Pablo, hermanos, que los de otros pueblos. Y ese fue el motivo por el cual él pudo escribirles sobre las profundas verdades que esta epístola contiene. Como la predicación de Pablo perjudicó el negocio de los plateros, ¿verdad? Pues surgió una gran oposición y como resultado, hermanos, se produjeron pues graves disturbios ahí en la ciudad. Mire, Pablo estaba predicando el evangelio del Dios viviente y sobre la vida que hay en Jesucristo. Pero Dios le protegió. Lea esta carta en el nombre del Señor, ¿verdad? Dios le protegió de forma sobrenatural y le animó a continuar su labor. Lo puede leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, de los versículos 23 al 41. Mire, Pablo amó a esa iglesia de Éfeso. Aleluya. Y pues su última reunión con los líderes espirituales de esa iglesia, hermanos, fue una tierna despedida. Y oraron mucho por él. Aleluya. Léalo en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Pero un gran número de personas se convirtieron a Cristo. Y por ello creo que el evangelio fue más efectivo en esa zona que en cualquier otro lugar. Y posiblemente que en otras épocas de la historia del mundo. Mire, aquella iglesia fue la de más alto nivel espiritual. Y pues nos resulta sorprendente, de verdad, que viviendo aquellas personas en una ciudad pagana, hermanos, aleluya, comprendieron también las verdades de esta carta. Porque si no hubiera sido ese el caso, pues Pablo no les habría escrito a los creyentes de Éfeso en estos términos,
Gloria al Señor. Además, en el libro de Apocalipsis, hermanos, encontramos que Éfeso pues fue la primera de las 7 iglesias de Asia mencionada en una serie de iglesias, ¿verdad?, que nos ofrecen cierta descripción del desarrollo general de la historia de la iglesia. Éfeso fue la primera, pero había perdido su primer amor, ¿verdad? Allí vemos que Éfeso se destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. ¡Aleluya! Ahora en la epístola de Efesios, pues podemos notar que los 6 capítulos, hermanos, está muy bien. Los primeros 3 tratan sobre el llamado celestial de la iglesia y son doctrinales, está muy bien. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia. ¿Está muy bien? Acuérdense, estos estudios están basados, hermanos, en que usted lea toda la carta. Está muy bien, en nombre del Señor. Aleluya. ¿Verdad? En inglés le decimos adult education, ¿verdad? Educación adulta ya, en el nombre del Señor. Este es el método. Está muy bien. Gloria al Señor. Mire, los primeros 3 capítulos tratan con el llamado celestial de la iglesia y son doctrinales. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia. Y es que la iglesia pues tiene una cabeza. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Él está en el cielo, intercediendo por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Hace algunas preguntas, ¿verdad? Cristo es el que murió. Y luego leí toda la respuesta, ¿verdad? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Nosotros estamos identificados con Él. Aleluya. Pero los pies de la iglesia están aquí, abajo en la tierra. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, no nos dejaría ahí sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Él dijo en Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está muy bien. O sea que les recordó a aquellos creyentes que era hermoso estar con la mente en el cielo, enorgulleciéndose, ¿verdad?, de la posición espiritual que tenían al estar unidos con Cristo. Aleluya. Pero que era necesario descender a la tierra y comenzar a vivir para el Señor en el nombre de Dios. Aleluya. ¿Verdad? El Señor tiene preparado un lugar para nosotros ya, pero todavía estamos aquí en la tierra. Aleluya. Y tenemos que vivir para el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos que recordar que en los días de Pablo, ¿verdad?, los cristianos pues vivían en una sociedad pagana del mundo romano. ¿Está bien? Y por eso la primera mitad de la epístola, es decir, los primeros 3 capítulos, ¿verdad?, es doctrinal. Aleluya. Y la otra mitad, es decir, los últimos 3 capítulos, pues es práctica. Está muy bien que lo pongamos en práctica, lo cual nos presenta pues una división muy lógica en el libro. Está muy bien lo celestial, pero también la práctica. Gloria al Señor. Necesitamos ambas partes, hermanos. Aleluya. No podemos vivir solo en los 3 primeros capítulos. Estos son hermosos. Está muy bien. No me malentiendan en el nombre del Señor. Estos son hermosos, hermanos. Pero el mensaje debe descender al nivel de nuestra vida de cada día. La sección doctrinal en sí misma es muy lógica, hermanos. Está muy bien. En el capítulo 1, la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2 vemos que la iglesia es un templo. Y luego en el capítulo 3 vemos que la iglesia es un misterio. Aleluya. Cuando llegamos a la sección práctica,
encontramos en el capítulo 4, hermanos, que la iglesia es un hombre nuevo. Aleluya. Es decir, esto, que la iglesia tiene que exponer algo nuevo en el mundo. Y entonces el cristiano vive en esta tierra como una nueva persona. ¿Está muy bien? Y en el capítulo 5, pues vemos que la iglesia será una esposa. El apóstol Pablo les dijo a los corintios en su segunda carta, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, dijo, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y bueno, ¿verdad? Es como si les hubiera dicho, pues yo os he comprometido en casamiento hoy, y algún día la iglesia será la esposa. Aleluya. Y luego en el capítulo 6, ¿verdad? La iglesia es un soldado. Es que hay un enemigo contra quien luchar. Sí. En este mundo está teniendo lugar una batalla espiritual diariamente, constantemente. Aleluya. El clarín ha sonado y los cristianos debemos mantenernos firmes en la causa de Dios, hermanos. Aleluya. Lea este capítulo 6 porque pues tiene la armadura de Dios ahí en el nombre de Dios, ¿verdad? Si nos metemos a eso, pues vamos a tener que dar otras 2 lecciones, hermano. Pero léalo en el nombre del Señor para que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo dirija a toda verdad y a todo conocimiento. ¿Está muy bien? Aleluya. Entonces, pues, vamos a resumir ahora el bosquejo, o sea, el orden en que se tratan los principales temas en esta carta, hermanos, para tener una visión general del contenido de esta carta. ¿Está muy bien? Y al mismo tiempo, pues, recapitularé, hermanos, algunos de los puntos principales ya expresados en lo que hablé anteriormente. Está muy bien, en el nombre del Señor. Acuérdese, los primeros 3 capítulos es la sección doctrinal. Está muy bien. El llamado celestial de la iglesia. Los capítulos 1 al 3. Está muy bien. La iglesia es un cuerpo, capítulo 1, hermanos. Y allí tenemos la introducción. Aleluya. En los primeros 2 versículos. Versículos 3 al 6, Dios el Padre planeó la iglesia. En los versículos 7 al 12, Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Y luego en los versículos 13 y 14, acuérdense, estoy hablando del capítulo 1, está muy bien. Gloria al Señor. Dios el Espíritu Santo protege a la iglesia. Y luego los versículos 15 al 23, oración por conocimiento y poder. Aleluya. Y entonces en el capítulo 2, aleluya, la iglesia es un templo. Está muy bien. Y luego en los primeros 10 versículos, pues nos da el material de construcción. Luego los versículos 11 al 18 nos dice el método de construcción. Y luego los versículos 19 al 22, el significado de la construcción. Y luego entramos al capítulo 3, ¿verdad? Que la iglesia es un misterio. Gloria al Señor. Los primeros 4 versículos nos habla la explicación del misterio. Luego versículos 5 al 13, la definición del misterio, hermanos. Gloria al Señor. Y luego los versículos 14 al 21, nos dice la oración por conocimiento y poder. Aleluya. Y luego tenemos la sección práctica, o sea, la conducta terrenal de la iglesia. Los capítulos 4 al 6, está muy bien. En el capítulo 4, gloria al Señor, tenemos que la iglesia es un hombre nuevo. Y di poquita explicación de qué estaba hablando. Está muy bien. En el
los versículos 1 al 6, hermanos, tenemos la exhibición del hombre nuevo. Y luego los versículos 7 al 16, la inhibición del hombre nuevo, inhibition. Está muy bien, inhibición del hombre nuevo. Y luego los versículos 7 al 16, la inhibición del hombre nuevo. Está muy bien. Y luego tenemos los versículos 17 al 32, la prohibición del hombre nuevo. Y luego el capítulo 5, o sea, la iglesia será una esposa. Está muy bien. Los primeros 17 versículos, o sea, del 1 al 17, tenemos el compromiso de la iglesia. Y luego los versículos 18 al 24, la experiencia de la iglesia. Y luego los versículos 25 al 33, la expectativa de la iglesia. Aleluya. Y luego el capítulo 6, la iglesia es un soldado. Está muy bien. Mire, los primeros 9 versículos, o sea, del 1 al 9, tenemos las relaciones del soldado. Y luego los versículos 10, 11 y 12, tenemos el enemigo del soldado. Y luego los versículos 13 al 18, la protección del soldado. Aleluya. Y luego versículos 19 al 22, tenemos el ejemplo del soldado. Pablo, un buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Y luego los versículos 23 y 24 es la bendición del soldado, ¿verdad? Pidiendo conocimiento y poder. Aleluya. Un breve resumen, gloria al Señor, ¿verdad? Mire, la doctrina ocupa una gran parte del libro de Efesios. La mitad de la enseñanza en esta epístola describe nuestra posición en Cristo y el recordatorio de ello pues afecta nuestra condición. Aleluya. Y pues con mucha frecuencia aquellos que enseñan de este libro pasan por alto toda la instrucción fundamental y van directamente al capítulo final. Está muy bien, porque este es el capítulo que enfatiza, hermanos, por la guerra o la lucha de los santos. Aleluya, ¿verdad? Yo he hecho eso, hermanos. Oh, gloria al Señor, el capítulo 6. Bendito sea el Señor. Como les dije anteriormente, si nos basamos en armadura, ¿verdad?, de Dios para nosotros, pues vamos a tener 2 o 3 clases más en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque, bueno, yo me emociono, gloria al Señor, entra un gozo en mí, ¿verdad? Saber que el Señor nos equipa, gloria al Señor, y nos da esta armadura para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Estamos bien protegidos, aleluya. ¿La usamos? Ay, Señor. Bueno, nos la ponemos, aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, ¿verdad?, para beneficiarse uno totalmente del contenido de esta epístola, pues uno debe comenzar por la enseñanza inicial de Pablo en esta carta. Está muy bien, hermanos. Aleluya. Primero, como seguidores de Cristo, debemos entender plenamente quiénes declara Dios que somos. Aleluya. Y esto debe continuar hasta que ya no seamos fluctuantes, ¿verdad? Y nos dejemos llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina y por sutilezas de hombres. Aleluya. Eso tiene que cesar. Bueno, tal vez más que ningún otro libro de la Biblia, el libro de Efesios enfatiza la conexión entre la sana doctrina y la práctica correcta en la vida cristiana. ¡Aleluya!
Y pues hay demasiada gente, ¿verdad?, que ignora la teología. Le tienen un miedo tremendo a la teología, ¿verdad? Y en vez de conocerla, solo quieren discutir cosas que sean prácticas, ¿verdad? Y en Efesios, pues Pablo argumenta que la teología es práctica. Está muy bien. Teología es el estudio de Dios, hermanos. Que no nos alarme ahí. No, gloria a Dios, aleluya. Está muy bien. Mire, a fin de vivir en la práctica, hermano, por la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos entender primeramente quiénes somos doctrinalmente en Cristo. Aleluya. Si no, pues no le vamos a agradar. No le vamos a servir. Le vamos a estar sirviendo al hombre que está ahí en el púlpito, en lugar de al Señor. Dios tenga misericordia. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Y luego Efesios 2:8-10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fíjense nomás, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo soy muy cristiano. No. Es por la obra, y yo le doy gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Qué bendición tenemos nosotros de que Dios nos haya aceptado como sus hijos. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Mire, yo estoy muy seguro que cuando comience a leer esta carta a los Efesios, va a recibir mucha bendición, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Acuérdense, los primeros 3 capítulos es la doctrina y luego los últimos 3, la práctica. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo leí ciertas porciones, pero quiero terminar, gloria al Señor, leyendo, bendito sea Dios, el capítulo 6, como les digo, hermanos. Aleluya. Está muy bien. Versículo 14, bendito sea el Señor, aleluya, dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la armadura que el Señor nos ha dado. El versículo 13, retrocediendo un poquito: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar bien firmes. Es la palabra del Señor, hermanos. Aleluya. Léala en el nombre de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, dándote gracias, Señor, por esta gloriosa mañana que nos has dado, Señor, de poder, Señor Santísimo, una vez más escudriñar tus sagradas escrituras y de reunirnos una vez más en tu nombre, en espíritu y en verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor divino, ilumina nuestro entendimiento, danos sabiduría de lo alto. Bendice a cada oyente y su hogar, Señor, y su círculo familiar. Los pongo en tus manos, Señor. Sé con ellos, Señor.
Aleluya, suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Sánanos, libéranos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Contigo todo es posible para aquel que cree en ti. Y el justo por la fe vivirá. Nos ponemos en tus manos, Señor, Padre divino, y darnos cuenta que tú tienes muchas bendiciones que darnos. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas, Señor, bendito Salvador. Gracias por habernos escuchado, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrina falsa, ataques del enemigo. Señor divino, tú sé con nosotros, que permanezcamos firmes y fieles y nos pongamos la armadura que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos escuchado. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón, hermanos. Recuerde que Dios está con nosotros, en nosotros y por nosotros. Aleluya. Está muy bien que pongamos toda nuestra confianza en el Señor y Él hará. Él va a obrar, hermanos, confiando en el Señor siempre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Oren por mí y mi familia igualmente, Señor. Está muy bien, mis queridos oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.